Bienvenidos a una nueva edición de la tertulia AUPA Osasuna, este programa de análisis que por segunda semana consecutiva sigue abordando los partidos del Club Atlético Osasuna, y en esta ocasión con una gran victoria por 4-0 ha ganado nuestro equipo al Levante en lo que supone la primera victoria de la temporada, que no nos alcanza para salir del descenso, pero sí es cierto que nos acerca a solo un punto de la salvación. Una salvación la marca el Athletic Club de Bilbao, nuestro rival de la próxima semana. Casualmente, Ignacio, qué morboso es el fútbol. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues así es, aliviado. Estoy como todos los aficionados, ¿no? Después de, bueno, pues un comienzo de liga bastante malo, el peor en los últimos, en esta etapa en Primera División, estas 12 ya campañas, y como dices, casualidades del calendario, que tras un derbi vasco en el que la Real Sociedad se ha llevado la victoria por 2-0 ante el Athletic Bilbao, va a tener otro partido de rivalidad, en este caso contra Osasuna. Un Athletic Bilbao al que, bueno, pues tenemos a tiro, a un punto de distancia al que podemos acercarnos. Sería muy importante, más que de cara a la clasificación, perdón, de cara a la autoestima. Vamos a ver si, bueno, pues el equipo ha aprendido, ha sacado las conclusiones del partido de hoy, y le vemos desde el primer minuto, cosa que hoy no hemos visto, con la intensidad competitiva para sacar los puntos en Bilbao. Recordemos que en San Mamés hay que estar muy metido en el partido desde el primer minuto. Bueno, el partido ante el Levante ha sido un encuentro en el que vamos a ir parte por parte. Vamos a analizar en primer lugar el 11 titular, que tenía una jornada más Andrés Fernández en la portería, con Nano en el lateral izquierdo, puesto que Damián continúa todavía recuperándose, continúa en el parte médico. En la pareja de centrales teníamos a Lolo y a Rivas. Por segunda jornada consecutiva, Miguel Flaño, que se caía de ese 11 titular. Era Oyer Sanjurjo quien ocupaba el lateral diestro. Sorpresa en la alineación de Mendilibar, porque Anthony Annan junto a Timor. Anthony Annan salía desde el inicio. Sorpresa, porque era la primera vez, Ignacio, que veíamos al jugador ganés titular aquí en Pamplona. Ya lo habíamos visto titular en Balaídos, pero no ante nuestro público. Por la banda derecha, como viene siendo habitual, Álvaro Cejudo. En la izquierda teníamos a Armenteros, y en la delantera dos hombres, Nino y Llorente. Novedad, entra Nino en sustitución de Sisi, es decir, Miguel Flaño en defensa, Anthony Annan en el centro del campo, y Sisi, Nino son los nombres propios, en este caso en la delantera, los nombres propios que más se comentaban en todas las retransmisiones al inicio del partido. En efecto, esa valentía, ¿no?, de jugar con, bueno, dos delanteros, o en sustitución en la media punta, como dices, de Nino por Sisi. Luego, bueno, se estrena de local, como has dicho también, como debutaba como local Anthony Annan. Creo que ha hecho un partido, bueno, pues bastante correcto. Se ha ido ovacionado por el público. Hay que, como al resto de jugadores del equipo, hay que pedirle más. Hay que seguir pidiéndole, bueno, pues más cosas. Y hablando del juego grupal, pues hay muchos ajustes todavía que realizar, pero en lo individual, quizás, de los jugadores que hemos visto hoy ya pues al completo, con Annan como debutando, como decías, como local, pues quizás de todos los que habíamos visto hasta hoy, el para mí más completo hasta ahora, Rivas. De todos los demás jugadores nuevos, jugadores venidos en esta pretemporada, este año, pues hay jugadores que todavía tienen que mejorar, ¿no? Y también algunos de los que ya estaban en la campaña precedente. Por ejemplo, Lolo, bueno, pues ha empezado nervioso. El propio Nano, de los venidos durante este verano, es verdad que con el paso de los minutos han ido afianzando, pero este año nos está costando. La línea defensiva le cuesta asentarse, ¿no? Como has dicho, Flaño una vez más, que no volvió a ser de la partida. Por el otro lateral, no el de Nano, sino por el derecho, Oyer, que creo que ha cumplido también con nota. Hombre, hay gente que ha dicho que no, que había gente, yo por lo que podía ver en Twitter, no estaban muy contentos con la labor de Oyer. A mí me ha parecido de los más destacados, siempre y cuando destacando que el partido no ha sido, Ignacio, un gran partido de mucho fútbol, porque a pesar de los 4 goles, sobre todo la primera mitad ha sido un encuentro muy disputado, poco fútbol, mucha imprecisión en el centro del campo, no había un dominador claro, pero bueno, luego en la segunda mitad, donde han llegado los 4 goles, a Osasuna, por los cambios o por las circunstancias, no olvidemos que uno ha sido de penalti, pero Osasuna ha sido mejor en términos generales dentro de un partido muy muy igualado con poco fútbol.
Como dices, un partido con poco fútbol. Nos visitaba un Levante que venía con 7 puntos, situado en la mitad de la tabla, aunque eso es todavía anecdótico a estas alturas de campeonato. Pero, como digo, un Levante con oficio, con jugadores de mucha veteranía, ¿no? Como Juanfran Ballesteros. Hay que elogiar el trabajo que hace Ballesteros, capitán del conjunto Granota, que, bueno, pues, en fin, se parte la cara a todos los partidos y aquellas carencias físicas que pueda tener las compensa sobradamente con otros recursos, ¿no? De los tácticos, de los técnicos y sobre todo también de los de pillería, ¿no? Pillería en el buen sentido, ¿eh? No hablamos de marrullería, pero como digo, un Levante con, bueno, pues con oficio, que es verdad que no nos ha creado mucho peligro, pero bueno, que ha sabido defenderse bien hasta entrar a la segunda parte. Luego, a partir de ese primer gol, bueno, pues todo ha ido a favor de Osasuna. Es verdad que por el graderío ha habido temor durante unos minutos de que se pudiera repetir pito, ¿no? lo de Mallorca, pero sí, como dices, algún tímido pito, ¿no? Pero el propio Mendilibar ha hecho referencia al mismo, a esos pitos, en rueda de prensa, pero sobre todo, luego hablaremos más adelante, el gesto en el tercer gol, marcado de penalti de Timor, bueno, pues un gesto por el que ha sido pitado y ha pedido perdón en Timor Twitter. que ha pedido perdón, además tengo aquí mismo el Twitter, Timor pedir perdón a la afición por el gesto, pero los nervios juegan malas pasadas, lo siento, no os lo merecéis. Sois muy grandes, Barkatu, es lo que decía Timor. Lógicamente el jugador en su cuenta de Twitter lo ha dicho porque lo cagué, lógicamente no lo diría, pero también ha recibido muchas críticas, mucha gente que le ha mandado tweets hacia su cuenta diciéndole que esto no es el Valencia, que aquí te callas y a seguir trabajando. Hombre, llama la atención, ya que has empezado a hablar de Timor, lo comentábamos antes, fuera de antena, aquí al de casa siempre se le ha tratado mal y al de fuera bien. En este caso con Timor parece que es al contrario, ¿no? Porque Timor es un hombre que viene de fuera, viene del Valencia Mestalla. Es verdad que es canterano, no es que porque viene del filial, viene del Promesas y por tanto es canterano, pero es verdad que es valenciano, no lleva tanto tiempo en Pamplona y bueno, pues a veces sí, como dices, al jugador local, pues sobre todo Navarro, pues se le tiene más... el nombre de Pachi Puñal mucho cuando tocaba el balón. Sí, bueno, quizás eso no le ha hecho gracia y es verdad que había nerviosismo en la grada, ¿no? Había una cierta sensación de que, bueno, de peligro, ¿no? De caso de no ganar hoy el partido. Nos visitaba un rival, bueno, pues que está en Europa, un rival fuerte, que al final, bueno, pues no es que nos haya causado mucho miedo, mucho peligro, pero había que sacar el partido. Y Timor, pues bueno, yo creo que va entrando poco a poco. Es verdad que es un jugador con una muy buena zurda, con un muy buen disparo de lejana y media distancia, con buen tiro, pero se le sigue achacando todavía un poco de, no implicación, pero sensación, ¿no? Por lo menos de participación en el equipo en cuanto a lucha, cosas que, por cierto, aspecto que es extensible a otros tantos jugadores del equipo, ¿no? También a veces Navarro, porque es verdad que se le viene pidiendo a este equipo un poco más de entrega en el campo. Yo al inicio del partido, más que miedo al Levante, lo siento porque el Levante, si nos están viendo sus aficionados, pero es un equipo del montón, igual que Osasuna. Bueno, es un equipo de nuestra liga. No tenemos por qué tenerle miedo al Levante cuando jugamos en nuestra casa, jugamos ante nuestros aficionados. El miedo que yo tenía era la actitud de Osasuna, que es lo que está fallando en este inicio de liga, que salgan con la caraja, que lo decíamos también en la previa, a veces el jugar ante tu público, hombre, esto es más habitual en el Calderón y en Mestalla, puede suponer una presión añadida al jugador porque sabe que la afición en cualquier momento va a saltar. Aquí afortunadamente eso no es así, pero yo más que miedo al Levante tenía miedo a Osasuna. Pero bueno, vamos a recordar cuáles han sido los autores de los goles, por qué nos hemos puesto con la alineación y ya el tema de Timor. Armenteros era quien abría el marcador en el 1-0, una jugada por la izquierda que después de 400.000 rebotes al final ha acabado entrando. La verdad que con mucha intriga ese gol, con mucho suspense, quiero decir. Ha sido un poco un reflejo de lo que le está pasando a Osasuna esta temporada en ataque, ¿no? Ha necesitado pues hasta 3 rechaces, ¿no? Entre palo, portero, defensa, pero bueno, al final se ha culminado en gol, que es lo que importa. Gama ha hecho el segundo, era una contra muy bien conducida por Llorente, ha disparado Llorente, ha rebotado, mejor dicho, ha pagado Munúa, no ha conseguido atajarlo y el balón se ha quedado muerto. El rechace ha quedado franco, sí, para el remate de Lama. Por cierto, ahí sí que hay que
reconocerle a Mendilibar, que no es que nos haya hecho caso, pero sí que ha sabido un poco encontrar el sitio que era el que nosotros decíamos para Lama, que es revulsivo en las segundas mitades. El tercer gol ha llegado de penalti, una jugada cometida, el penalti por Quique Sola, que acababa de entrar, era el primer balón penalti sobre Quique Sola, bien buscado, que ha aprovechado muy bien los escasos 5 minutos que ha tenido, o 6. 5 o 6 minutos, sí. Bueno, los ha aprovechado, ha forzado el penalti, lo ha lanzado muy bien Timor, engañando a Munua, luego el famoso gesto que ha hecho a la grada, ya comentado, y Nino, la ambulancia, marcaba el cuarto, que se sumaba a la fiesta, un Nino que ha tenido alguna jugada buena para hacer gol anteriormente, pero no lo ha sabido aprovechar, exceptuando ese último gol, 4-0, grandes sensaciones. A pase, o bueno, podemos decir, pase involuntario, rechazo porque ha tocado en un defensa de un tiro de una jugada que venía de Quique Sola, que había sufrido por cierto penalti, pero bueno, en esa misma jugada ha rematado bien Nino, ahí sí, y que lo ha celebrado con mucha rabia, hay que decirlo, porque la verdad es que no solo esta temporada, desde que vino a Osasuna, no se le termina de ver suelto al jugador, no se le termina de ver que esté a gusto, que haya llegado a esa situación que tenía en su anterior club, ¿no? En el Tenerife, así pues lo ha celebrado como digo, con mucha rabia. Pero del Levante sí que había un jugador que nos ha causado más problemas en la primera parte, luego ya se ha ido apagando un poco, que es Martins. Martins era quizás un poco la referencia en ataque. Es verdad que luego, bueno, pues el Levante no ha puesto gran impedimento a Osasuna. ¿Cómo has visto a Nano? Que en la Romareda recibió muchas críticas. Nano, bueno, creo que ha hecho mejor partido que en la Romareda, como todo el equipo, ¿no? Pero es verdad que ha estado muy nervioso al principio. Luego ya ha sido más contundente en las jugadas en las que ha despejado el balón sin complicaciones, sin querer especular con el balón y bueno, pues le sigue faltando, ¿no? Y sobre todo le tenemos que pedir a un, entre comillas, extremo reconvertido en lateral, como es él, que tenga más proyección en ataque, ¿no? Creo yo que tiene que aportar más en ataque, pero primero tiene que afianzar esa parcela defensiva. La verdad, insistimos, volvemos a repetirnos, ha sido un partido donde ha habido poco fútbol, mucha sobre disputa todo en el centro la del primera campo. mitad, ¿no? La primera mitad ha sido más... Luego ya en el segundo periodo, con los goles de Osasuna, el Levante, bueno, pues también ha coincidido que ha marcado el primero Armenteros, ha hecho los cambios, el míster del Levante, unos cambios ofensivos, ha dejado huecos atrás, los ha sabido aprovechar, de eso el gol de Osasuna, el segundo, el de Gama, viene a la contra, y claro, cuando mejor estaba el Levante, cuando buscaba el empate, es entonces cuando Osasuna ahí le ha marcado el segundo, ya el Levante se ha venido abajo, Osasuna ha jugado con muchísima menos tensión y ya se ha empezado a ver jugadas enlazadas, se ha visto ya un equipo más tranquilo, más, bueno, pues como tiene que jugar ante su público, ya han ido llegando los goles. Ahora, bueno, pues Ignacio, tú y yo la pasada semana que estábamos no calientes, pero estábamos muy enfadados con el míster, con la situación de Osasuna. Ahora vamos a la catedral, hay que sumar como sea para reengancharnos ya de verdad a la salvación, porque ganando el Athletic, que das la vuelta. Sí, le rebasamos. Tiene un punto más que nosotros, 5 fuera del descenso y bueno, pues a diferencia de hoy, donde a Osasuna le ha costado, sobre todo en la primera mitad, creo que Osasuna tiene que salir con otra tensión competitiva desde el primer minuto, porque en San Mamés, con todos los problemas que puede tener el Athletic Bilbao, ya hemos visto que hoy nuevamente Llorente ha sido suplente, pero tiene minutos. Desde el primer momento nos intentarán buscar las cosquillas y saben que Osasuna le cuesta los inicios de los partidos. No es algo de este técnico ni de esta temporada, le cuestan los inicios, entonces hay que salir muy bien. Porque finales. Finales, sí, eso es. Porque hay que recordar hace, por ejemplo, 3 temporadas, cuando recibimos un 3-0, el primer gol, como botón de muestra, fue en el minuto 1. Entonces, esos detalles de la concentración hay que cuidarlos mucho. Entendemos también que el propio Mendilibar querrá, bueno, pues reivindicarse, querrá ganar, por supuesto, porque es un profesional, por el club que ahora le paga, pero también porque dar la campanada en San Mamés siempre es bonito, importante, y más como si es su caso, ¿no? Que es un vizcaíno que bueno, pues no tuvo suerte en su día en el club rojiblanco y bueno, pues se puede de esa manera reivindicar. Bueno, un partido, el del Athletic, donde tenemos que estar con la máxima intensidad en los 90 minutos, mucho cuidado en las jugadas a balón parado, y un partido donde ¿quién vuelve? El cebollero. Vuelve Pachi Puñal. Eso es. ¿Será titular? Se nos ha hecho muy largo. 4 partidos ha estado. Hasta ahora, en lo que llevamos de temporada, Mendilibar lleva la política de que el jugador que acaba sanción
En el momento que vuelva a estar disponible, vuelve al once inicial, Fíjate, Llorente. independientemente de cómo lo haya hecho su sustituto, ¿no? Durante su ausencia. Pero en este caso yo creo que cánticos aparte le haya molestado a Timor o no, o nos hagan más o menos falta, yo creo que se nota, ¿eh? Cuando no está el Cebollero, se nos ha hecho muy larga su ausencia y creo que este equipo lo necesita porque si no, diría que incluso el equipo no tiene alma cuando no está. Su labor es muy importante y se le nota mucho cuando no está. Veremos, yo también pienso que va a ser titular, claro, ¿a quién Sobre quitas? todo, Antoniana, claro, ese a es Timor, el problema, pero además ahora Timor con lo gallito entre comillas que se ha puesto, aunque haya pedido perdón, insistimos, te lo yo vas a creo quitar del que 11. Timor es más ofensivo, ¿no? La parte que en teoría más destructiva Puede jugar Raúl, sería que hoy ha la gozado de de Anán. minutos. Sí. En cualquier caso, yo creo que Puñal es clave para un partido como el de San Mamés de rivalidad regional, porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, hoy solo había, aunque es verdad que había 3 canteranos, pero solo uno de ellos era Navarro, Oyer, en el once inicial, y creo que eso en San Mamés pues hay que sacar un poco de músculo y sobre todo por lo que hay que transmitir, lo que tiene que transmitir el capitán, que en este caso sería Puñal, si finalmente es de la partida, al resto de jugadores, incluidos los nuevos, ¿no? De lo que significa, aunque sea labor también es de vestuario y durante la semana, de transmitir a sus compañeros qué significa, como digo, sobre todo a los nuevos, un partido, un Athletic de Bilbao Osasuna en la Catedral, qué significa para todos los navarros, qué imagen queremos que dé nuestro club, y ahí Puñal pues puede jugar un buen papel. Bueno, pues esperemos que sea así. Por cierto, no hemos dicho nada del señor colegiado. Hoy podemos sacar conclusiones de que Osasuna ha terminado con la puerta a cero. Eso también es algo muy importante. Andrés Fernández ha tenido 2, 3 Eso es noticia. pagadas, Es nada más, porque el noticia. Levante no ha llegado con mucha claridad. Y luego que no hemos tenido expulsados. Eso también es noticia. Son buenas noticias las Amorebieta tres. sí que ha sido expulsado en Anoeta, por tanto el Atleti va a tener una baja importante en defensa. Osasuna va con todos disponibles. Así es, todo buenas noticias. Álvarez Izquierdo del Colegio Catalán, ayer le veíamos el sábado hablar amigablemente departiendo con Ricardo López, Sí, exportero de Osasuna, en Tajonar al término del partido entre el Promesas y el Izarra. Y bueno, pues yo creo que, bueno, con alguna diferencia de matiz en las tarjetas al Levante o a Osasuna, pero yo creo que lo ha hecho razonablemente bien, no tenemos casi nada que achacarle, ha visto bien el penalti. Y en el tercer gol, marcado por Timor, cometido sobre Quique Sola. Y como dices, bueno, pues con esa baja de Amorebieta, que es importante, pero sobre todo también pensemos en nuestra defensa, una defensa que habrá que cuidar ante jugadores como Llorente, perdón. Y es que nuestra defensa pues es un poco el punto, ahora mismo, la línea más débil del equipo. Además, sufrimos esa baja de Sergio, pero bueno, veremos qué tal será este partido y que no tengamos que quejarnos del árbitro en San Mamés. Bueno, va a ser un partido para echar lo que hay que echar. Lo dicho, que nos tenemos que marchar, nos quedamos ya sin tiempo, ya lo sabes, en la radio, en Bit FM, Bitsport, navarradeportiva.com, ahí puedes estar informado. Gracias, Ignacio. Aupa Osasuna, adiós.